8:51 saludamos al diputado de H. Bildu, Jon Iñarritu. Señor Iñarritu, egunon. Egunon, bai. Bueno, cuéntenos, ¿cómo vivió usted esa ceremonia de la confusión en la que se convirtió la votación de ayer de la reforma laboral? Bueno, tuvo un momento berlanguesco en su Hmm. final debido al tamallazo de dos diputados de UPN, a la confusión en el voto de un diputado del Partido Popular y también la confusión de la presidenta a la hora de emitir el resultado, por lo que vimos, pues bueno, que la tensión afloró y bueno, vimos imágenes que yo creo que serán fruto de muchos memes. Pero bueno, más allá de las anécdotas, pues bueno, creemos que es triste, ¿no? Que es triste que teniendo la oportunidad de verdaderamente derogar la reforma laboral del Partido Popular, como nos habíamos comprometido diferentes fuerzas políticas, pues que finalmente, habiendo los votos necesarios para hacerlo, pues el gobierno, los partidos del gobierno hayan preferido hacer una reforma de muy bajo contenido, que es cierto que mejora en todo aquello que tiene que ver con la temporalidad, pero que deja en el tintero asuntos fundamentales que desde nuestro punto de vista había que haber entrado en este momento, ya digo, porque había los votos para hacerlo y había el compromiso para derogar la reforma laboral del Partido Popular y algo que no se ha hecho, ¿no? Y ayer vimos una casualidad, ¿no? Que había partidos de las derechas que votaron a favor de ese decreto. Vimos a otros que, estando también de acuerdo en el fondo del texto, no lo hicieron porque pensaban que con ello debilitaban al gobierno, Hmm. y otros que teníamos grandes diferencias o que creíamos que se podía haber llegado a una reforma mucho más ambiciosa y llegando a unos mínimos de blindaje de derechos que no llega, pero que en ningún caso queríamos debilitar a este gobierno en este caso. Me quedo con eso último que nos acaba de comentar, señor Iñárritu, porque claro, evidentemente este asunto tan polémico, discutido y controvertido ha llevado a una fractura en el bloque de la investidura, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero ¿hasta dónde llega esa fractura? Se lo preguntaba también a Pilar Garrido. Fractura no es ruptura en absoluto, ¿no? Bueno, yo creo que ayer se evidenció que había posturas completamente diferentes. Bueno, y aquí en Euskal Herria quedaba más claro, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto la primera y la segunda fuerza eh, no veíamos con un nivel de suficiencia esa reforma, y que los dos principales sindicatos tampoco, pues bueno, quedaba claro el posicionamiento. Ahora bien, ya digo, lo de ayer fue una votación en la que no estábamos de acuerdo, pero bueno, queda todavía mucho camino, quedan muchas medidas, muchas leyes que nosotros, ya digo, ley a ley, medida a medida, seguiremos analizando, y siempre que tengan mejoras cara a la sociedad vasca y a la clase trabajadora, pues seguiremos apoyándolas. Claro, el no de H. Bildu es claro, usted nos lo acaba de comentar, no se ha derogado la reforma laboral del PP. ¿Por qué cree usted que el gobierno español no ha derogado ese marco laboral del gobierno de Rajoy? ¿Por imposibilidad en la negociación del diálogo social? ¿Por imposibilidad jurídica? ¿Por falta de voluntad política? Bueno, yo creo que siendo prudentes, Sí. eh, tener todos los datos que han llevado al gobierno a tomar esa medida, pues creo que hay diferentes elementos, ¿no? Uno de los elementos que ha puesto el gobierno constantemente ha sido que desde Europa los hombres y las mujeres de negro pues decían que hasta ahí, que tenía que estar la patronal. En otros casos, pues bueno, se ha querido dar un nivel de prioridad al acuerdo entre los dos principales sindicatos del Estado y a la COE, que bueno, a mí me parece siempre respetable el posicionamiento de estos sindicatos, pero las leyes, las normas se aprueban en los parlamentos, y es que curiosamente es que no ha habido, y ayer lo recordaba tanto nuestro compañero Oscar Matute, lo decía también Gabriel Rufián, incluso Aitor Esteban, ¿no? Es que no ha habido negociación, no ha habido posibilidad de negociar sobre el texto. Estaban cerrados en banda. Era o lo aceptas, sí o no. Y súmate, porque si no te quedas con el resto. O sea, no había capacidad de negociación
tanto para priorizar los convenios territoriales allí donde los hubiera, ya fuera autonómicos o provinciales, ya fuera la supervisión de los ERES, vigilar la causalidad, aumentar todo lo que fueran compensaciones por despidos improcedentes. Es que no ha habido capacidades de negociación sobre el texto. Entonces, ante esa incapacidad de negociación, ese cerrarse en banda, se nos hacía, prácticamente imposible. Es que era o lo coges o lo dejas. Y la única mejora, pues es cierto que aborda todo lo que tiene que ver con la temporalidad, pero es que se deja en el tintero otros asuntos que están afectando de igual manera a millones de trabajadores y trabajadoras, y creíamos que era el momento, ¿no? No todos los días hay una reforma laboral de este tipo, y creemos que era el momento de abordarlo en profundidad, y sobre todo habiendo los votos que los había y que los hay para abordar una reforma mucho más ambiciosa. Claro, entonces usted también comparte esa idea de que la COE está ejerciendo o ha ejercido una presión enorme, chantaje intolerable, en palabras de Aitor Esteban, al gobierno de Sánchez. Sí, obviamente, lo venimos diciendo desde el primer día, ¿no? Estos que dicen que no se mueve ni una coma, y lo preocupante es que... Ay, parece que hemos perdido la señal, la línea con el señor Iñárritu, el diputado de H. Bildu en el Congreso. Estamos en ello, a ver si recuperamos esa conexión. Señor Iñárritu, que lo habíamos perdido, sí, nada. Cosas del directo. Efectivamente, no pasa nada, suele ocurrir estas cosas. No, nos hablaba usted de la presión de la patronal en este asunto. Sí, así ha sido, y lo más triste es que el gobierno, teniendo los votos para abordar una reforma mucho más ambiciosa por parte de los socios de la investidura, pues ha preferido priorizar el chantaje de la COE y no entrar al texto. Es que no han entrado en ningún caso al texto, por lo cual no se ha podido negociar. Evidentemente. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo queda, cómo queda este nuevo marco laboral? Se lo pregunto porque, claro, como el PNV insistía mucho en blindar los convenios autonómicos, ¿cómo puede afectar esto ahora al marco laboral vasco? Bueno, es que esa era una de las reclamaciones que teníamos, ¿no? El primar y el priorizar el marco vasco de relaciones laborales, y ahí vamos a seguir, porque lo de ayer es cierto que fue una votación, hubo diferencias entre los diferentes partidos que de una manera activa o no tanto hicimos posible este gobierno, pero ahora bien, yo creo que día a día seguiremos luchando y abogando por que se defiendan los derechos de la clase trabajadora, y de igual manera que se respete el marco vasco de relaciones laborales. Jon Iñárritu, diputado de H. Bildu, eskerrik asko, que tenga buen día. A vosotros, hasta cuando queráis, eskerrik asko.